Antes de comenzar, te recuerdo que cada libro tiene su propia lista de reproducción con capítulos perfectamente ordenados. Oliver Twist, Charles Dickens. 1. Oliver Twist. Déjeme ver al niño y moriré feliz. Eso dijo alzando pesadamente la cabeza sobre la almohada una joven cuyo rostro invadían palideces de muerte. El cirujano abandonó su asiento cerca de la lumbre y aproximándose al lecho de la joven le replicó con una dulzura inesperada en él. «Va, ¿quién habla ahora de morir?» «Oh, no, no lo querrá Dios», dijo en este punto la vieja enfermera del hospicio, después de esconder apresuradamente una botella cuyo contenido paladeaba a ratos con visible fruición. «Cuando haya sido como yo, madre de 13 hijos, y los haya perdido a todos menos 2, que son los que a mis años me quedan, trabajando conmigo en esta santa casa, no dirá esas cosas. ¿Quién piensa morir sabiendo lo que vale un corderito como ese? No hay mayor dicha». Este discurso no pareció surtir grandes efectos. La joven madre movió tristemente la cabeza y tendió con una última ansiedad sus manos transparentes hacia el niño, que fue puesto en sus brazos por el cirujano. Ella besó la frente del recién nacido, pasó luego la mano por su propio rostro, tendió en torno una mirada perdida, se estremeció y cayó pesadamente sobre la almohada. El cirujano y la enfermera le frotaron el pecho, las manos, las sienes, le prodigaron frases alentadoras, pero todo era inútil. Había expirado. «Era una hermosa muchacha», dijo el cirujano. «¿De dónde ha venido?» «Anoche la trajeron aquí por orden del inspector», contestó la vieja. «La habían encontrado en medio de la calle, tendida y sin conocimiento. Debió haber andado mucho. Tenía los zapatos destrozados, pero no sabe nadie su procedencia ni qué rumbo llevaba». El cirujano alzó la mano izquierda de la muerta y murmuró: «No tiene anillo de boda, la historia de siempre». Después de una pausa, dio las buenas noches y se fue a cenar, mientras la vieja, después de llevar una vez más la botella a los labios, se sentó en una silla baja frente a la chimenea y comenzó a vestir al niño. Qué sorprendente ejemplo de la influencia del traje pudo verse entonces. Envuelto hasta aquel momento en una colcha, nadie hubiera podido adivinar el rango que iba a ocupar en sociedad aquel recién nacido, pero luego que le pusieron las mantillas de tosco algodón, mustias y deshilachadas por tantos años de uso en el establecimiento, y le fajaron y numeraron, el más torpe no hubiese vacilado en clasificarlo. Aquel niño, el pequeño Oliver, era un expósito, un hijo de la parroquia, un huérfano de nadie, del hospicio, condenado a vivir desdeñado por su humilde origen. Lloraba obstinadamente el niño, pero a buen seguro que si hubiese podido saber que era un huérfano entregado a los dulces cuidados de los bedeles e inspectores del establecimiento, habría llorado más y con más amargura. Los primeros meses de existencia de Oliver Twist fueron una sucesión de estafas a su apetito, y las autoridades del hospicio, viendo el estado grave a que el hambre había reducido al huérfano, dieron cuenta a las autoridades de la parroquia para que éstas solucionaran el problema de alimentarlo. Después de prolongadas y sesudas deliberaciones, acordaron enviarlo a una sucursal que estaba a unas 3 millas de distancia, donde 20 o 30 niños, venidos al mundo en circunstancias análogas a las de Oliver,
se revolcaban por el suelo, sin peligro de indigestiones y sin las incomodidades del vestido, bajo la maternal vigilancia de una anciana que atendía a estos rapazuelos a razón de 7 peniques y medios semanales por cabeza. Ahora bien, por esa cantidad pueden adquirirse alimentos suficientes para llenar el estómago y aún producir indigestiones, y como la vieja era muy prudente en estas cosas y sabía lo que a los niños convenía, y más aún lo que le convenía a ella, reservaba para sí la mayor parte del socorro pagado por la parroquia, reduciendo a sus pupilos a un régimen de alimentación que era mucho más precario que el que regía en el hospicio. Comprenderá el lector que con este sistema no podían los niños adquirir fuerza y robustez, por lo que no es de extrañar que después de 8 o 9 años de permanecer en la casa fuera Oliver un niño pálido, desmedrado y más delgadito que un fideo. El día que cumplió su 9º natalicio, encontrábase nuestro héroe encerrado en la carbonera, en compañía de otros 2 rapaces que habían tenido la osadía de quejarse de exceso de apetito, cosa tan asombrosa para la señora Mann, que tal era el nombre de la buena directora de la sucursal, que después de propinarles una recia paliza, los encerró en el lugar que queda dicho. Allí estaban los 3 audaces delincuentes discurriendo tal vez la manera de transformar el carbón en pan, cuando apareció en la puerta del jardín la figura gorda y colérica del señor Bumble, que era el bedel del hospicio. La señora Mann se llenó de sobresalto y ordenó en voz baja a la sirvienta que sacara inmediatamente a los niños de la carbonera y los lavase bien. Luego salió presurosa a recibir al recién llegado. «Pase usted, señor Bumble, pase usted», decía la señora Mann con fingida alegría. «Cuánto me alegra su visita». El señor Bumble, con la solemnidad que convenía a su alto cargo de bedel, entró en una salita de la casa y después de colocar el tricornio sobre la mesa y trajezar unos vasos de ginebra que la señora Mann le iba llenando para calmar su mal humor, expuso el objeto de la visita. «La junta, señora, teniendo en cuenta que Oliver está ya demasiado crecidito para continuar aquí, ha resuelto que vuelva al asilo. A buscarlo personalmente vengo, de modo que me hará el favor de entregármelo». «Al momento», exclamó la señora Mann saliendo de la habitación. Oliver Twist, a quien durante este tiempo habían lavado y adecentado un poco el ennegrecido traje, no tardó en presentarse acompañado de su tierna protectora. «Saluda con respeto a este caballero», ordenó la señora Mann. El niño se inclinó con una profunda reverencia, que tanto podía ser para el bedel como para el tricornio puesto sobre la mesa. «Vengo a buscarte, niño. ¿Quieres venir conmigo?», preguntó Bumble con entonación majestuosa. A punto estaba de responder que nada deseaba tanto, cuando alzando los ojos alcanzó a ver a la señora Mann, que puesta en pie detrás del bedel enarbolaba un puño con elocuente expresión. Aunque al niño no le enseñaran el arte de la mímica, las frecuentes relaciones que aquel puño había tenido con su cuerpo le hizo comprender al instante lo que significaba, así que se apresuró a contestar. «¿Vendrá conmigo la señora?» «No», aclaró el señor Bumble, «pero te hará algunas visitas». Tuvo el niño criterio suficiente para fingir una pena que no sentía, aunque en verdad no veía en aquel cambio una perspectiva de felicidad completa. Vertió también algunas lágrimas sin que para ello se esforzara mucho,
pues el hambre y la paliza reciente fueron poderosos auxiliares para que Oliver rompiera a llorar con una naturalidad asombrosa. La señora Mann diole un sinnúmero de abrazos y algo más sustancioso que los abrazos, una rebanada de pan con manteca, a fin de que al llegar al hospicio no diera muestras de hambre excesiva. Después de esto salió el desdichado Oliver con el señor Bumble de aquella terrible casa, en la que nunca una palabra tierna ni una mirada cariñosa iluminara las negruras de su desamparada niñez. No obstante esto, cuando traspuso la puerta del jardín, los sollozos subieron a su garganta, porque por miserables que fueran los compañeros que allí dejaba, eran los únicos amigos que había tenido, y la percepción de su desamparo en el mundo penetró por primera vez en su corazón de niño. Un cuarto de hora más tarde, Oliver se encontraba en una amplia sala de la casa asilo frente a 8 o 10 señores de opulenta gordura, que sentados en torno de una mesa eran presididos por otro más grueso y de cara colorada, instalado en el centro. «Saluda a la junta», le ordenó Bumble. Oliver limpió unas lágrimas que rodaban por sus mejillas y saludó. «Escucha, niño», dijo el señor de cara colorada, «supongo sabrás que eres huérfano». «¿Qué es eso, señor?», preguntó el desventurado Oliver. «Este niño es idiota», exclamó uno de aquellos señores que llevaba un chaleco blanco. «Lo hubiera jurado en cuanto lo vi». «Sabes que no tienes padres», aclaró el presidente, «y que te ha criado la parroquia». «Sí, señor», respondió Oliver, llorando amargamente. «¿Por qué lloras?», preguntó admirado el de chaleco blanco. En verdad que era desconcertante. ¿Por qué había de llorar el mimado de la fortuna? «Supongo que rezarás todas las noches», observó otro de aquellos señores, «y que ruegas por los que te alimentan y cuidan». «Sí, señor», contestó Oliver mecánicamente, aunque en realidad no lo hacía por la sencilla razón de que nadie le enseñara a rezar. «Muy bien», repuso el de cara colorada, «te hemos traído aquí para que recibas una educación conveniente y aprendas un oficio útil, de modo que desde mañana a las 6 empezarás a recoger leña». Estos dos beneficios que se le brindaban a Oliver, el de la educación y el del oficio, en la sencillísima operación de recoger leña, bien merecían una profunda gratitud, y el niño, siguiendo órdenes del bedel, hizo a la junta una gran reverencia y salió conducido por aquel, que lo llevó a una sala llena de camas, en donde se le permitió pasar la noche durmiendo o llorando, según quisiera. Los señores que constituían la junta administrativa del asilo eran unos varones muy sesudos y profundamente sabios, y por tanto descubrieron muy pronto que los huérfanos tenían gran apego a la casa. El hospicio era para ellos un hotel gratuito, una especie de paraíso terrenal, en donde comían y dormían y vivían todos felices sin trabajar. Descubierto esto, acordaron poner coto a los abusos, creando un sistema de alimentación que ponía a los pupilos en el dilema de morirse de hambre lentamente y por grados si permanecían en el asilo, o morirse a los pocos días en el arroyo si abandonaban la casa. Para ello señalaron a cada huérfano 3 raciones al día de gachas muy aguadas, a las que se agregaban 2 cebollas por semana y medio panecillo los domingos. Con este régimen, el número de asilados disminuyó rápidamente, y aunque la merma de bocas ocasionaba gastos, por lo que había que pagar al empresario de pompas fúnebres, los señores de la Junta estaban sumamente satisfechos del sistema. El comedor de los niños era una gran sala, en cuyo extremo se veía un enorme caldero,
junto al cual el jefe de cocina, ayudado por dos mujeres, repartía las gachas a las horas de comer. Cada niño tomaba una escudilla llena de papilla, nunca más, salvo en los días de fiesta en los que se le añadían 2 onzas de pan. No era preciso fregar las escudillas porque los niños se encargaban de limpiarlas, raspándolas con las cucharas hasta sacarles brillo. Después de varios meses de sufrir las torturas de una lenta consunción, no es de extrañar que los niños dieran muestras de extravío, hasta el punto que un muchacho que había entrado en el establecimiento, ya tullado y no acostumbrado a aquel régimen gastronómico, su padre había tenido una modesta fonda antes de dejarlo huérfano, dijo un día que si no le daban otra escudilla de gachas, además de la reglamentaria, terminaría cualquier noche por comer al niño que dormía en la cama contigua a la suya. Como al hablar así miraba torvamente a sus compañeros, creyeron todos que haría lo que decía, por lo que se reunieron en concilio y acordaron echar a suertes para saber quién aquella noche le pediría al jefe de cocina una ración más, siendo designado Oliver Twist. Llegada la hora de la cena, el jefe de cocina se puso al lado del caldero, y los asilados empezaron a desfilar ante él para recibir su ración de gachas. Terminada la cena, se pusieron a cuchichear y a hacer guiños a Oliver. Los que estaban más cerca lo empujaban disimuladamente con el codo. A Oliver, aunque tímido, el exceso de hambre lo había exasperado, y dejando su puesto resuelto a todo, si bien con un poquitín de susto ante su propia temeridad, avanzó hacia el jefe de cocina, con la escudilla en una mano y la cuchara en la otra. «Por favor, señor, deme un poco más, que tengo hambre», dijo. El cocinero, que era gordo y colorado, quedó pálido de sorpresa. Las mujeres que lo ayudaban mirábanse llenas de estupor y los niños temblaban de espanto. «¿Qué dices?», preguntó al fin el jefe de cocina. «Que tengo hambre, señor, que quiero un poco más». El cocinero le arrojó el cucharón a la cabeza, lo agarró luego con sus manzanas y llamó a gritos al bedel. Celebraba la junta sesión solemne cuando el señor Bumble, preso de una terrible excitación, penetró en la sala y le dijo al presidente: «Señor, perdóneme si le interrumpo, pero Oliver Twist ha pedido una ración». Los miembros de la junta quedaron estupefactos y una expresión de horror se reflejó en todos los rostros. «Ese chiquillo morirá en la horca», dijo el miembro del chaleco blanco. «Afirmo que morirá en la horca». Nadie negó validez profética a las palabras de este caballero, después de lo cual sobrevino una acalorada discusión sobre lo que había que hacer con el muchacho. Oliver fue recluido en un calabozo y a la mañana siguiente un aviso pegado en la puerta exterior de la casa ofrecía 5 libras esterlinas al que quisiera librar a la parroquia de Oliver Twist. En otros términos, el anuncio ofrecía 5 libras esterlinas juntamente con la persona de Oliver a todo el que necesitara un aprendiz para cualquier empleo u oficio.